En otras ocasiones he hecho alusión a algunos pasajes específicos de diversos tipos de literatura. Y particularmente he mencionado en otras ocasiones esta obra clásica llamada La Odisea. De toda esta obra, aquellos quienes la han leído pueden encontrar como su personaje favorito quizá al protagonista de esta historia, al propio Odiseo. Y pueden quizá identificarse con este hombre en muchos aspectos a través de su viaje, que a menudo muchos han creído simboliza el viaje de la vida que todos y cada uno de nosotros emprendemos de alguna u otra manera. Pero particularmente, en lo personal, de toda la gran cantidad de personajes que se presentan en esta historia, hay uno que a mí me llama mucho la atención y que podría decir se ha vuelto mi personaje favorito de esa historia. No es Odiseo, el poderoso hombre fuerte, el héroe de la historia. No es su hijo tampoco. Ni siquiera es uno de los muchos guerreros que aparecen constantemente a través de toda la trama. Se trata de un cuidador de cerdos. Se trata de un porquerizo, como se le llama. Su nombre es Eumeo. ¿Y por qué un cuidador de cerdos podría ser el personaje favorito de un servidor? Porque este personaje, hermanos y amigos, representa la fidelidad. Representa la nobleza. Este hombre, siendo hijo de un rey, destinado para ser un rey, terminó como un esclavo de Odiseo. Y no solo como uno de sus esclavos o uno de sus siervos, pero como aquel que era encargado de cuidar a los cerdos. Y lo impactante de este hombre o de este personaje es que durante los 20 años de ausencia de su amo, nunca dejó de hacer lo que eran sus deberes. Tras 20 años de travesía y al regreso de Odiseo, su amo, éste lo encontró haciendo exactamente lo que tenía que hacer, cuidando de los cerdos, diligentemente todas las tareas que le correspondían, sin importar, y aún más, ante la incertidumbre en el corazón de este hombre de si su amo regresaría o no. Todos esos años, este hombre estuvo haciendo lo que tenía que hacer. La fidelidad es el tema del pasaje que hoy vamos a escudriñar, hermanos. La fidelidad ante la expectativa, el regreso inminente, no de un rey de una pequeña isla, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tema de los pasajes que hemos estado escudriñando, hermanos. Nosotros estamos esperando al glorioso Rey de todo el cosmos, de todo el universo. Cristo viene, hermanos. Y esto es lo que meditábamos la ocasión anterior. Y su venida es una que será visible. Es una que será personal. Es una que será gloriosa. Y es una que es inminente. Cristo Jesús regresará y está cercano de regresar. Y lo hará para establecer la plenitud del reino. Y hemos dicho que el tema de los pasajes que estamos escudriñando es precisamente el reino de Dios. Su reino ya ha sido establecido entre nosotros, pero todavía no. Y eso es lo que señalábamos la ocasión anterior. Su reino, como se nos mencionaba en la meditación, ya está en medio de nosotros. Cristo, el Rey de Reyes, está conquistando los corazones de aquellos a quienes su Padre le dio. Él está obrando en medio de un pueblo en particular. Él está sometiendo nuestra voluntad
amorosamente al conquistarnos por medio de mostrarnos esa cruz a través de la cual Él se entregó a sí mismo para rescatarnos de nuestra inmundicia. Ese reino ya se ha hecho visible en un sentido a través de su iglesia, pero aún no está plenamente establecido. Porque aún hay pecado, porque aún hay maldad, porque aún hay dificultades, aún en medio de nosotros, aún en medio de la iglesia, donde debería de reinar la paz, el gozo, la alegría. En ocasiones se introduce la inestabilidad, en ocasiones hay discordias, en ocasiones hay disensiones. Y la causa de eso es porque, aunque ya está el reino, aún no está establecido plenamente. Y nosotros nos encontramos viviendo en esa encrucijada. Nosotros nos encontramos relacionándonos, desarrollándonos en medio de esas dos realidades. La realidad de su reino, ya establecido, pero aún todavía no plenamente. Por lo tanto, la pregunta que surge es: ¿cómo entonces debemos de conducirnos en este reino del ya, pero todavía no? Y esto es lo que nuestro Señor está explicando particularmente. Ya mencionamos en la ocasión anterior que el llamado de aquellos que somos parte de ese reino es a velar, es a estar expectantes, es a estar vigilantes. Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, dijo el Señor. Debemos ser semejantes a hombres que aguardan a que su amo regrese de aquellas bodas, para que cuando éste llegue, seamos prontos para abrir enseguida la puerta y recibirlo. Somos llamados entonces a encontrarnos expectantes, vestidos, con nuestras lámparas encendidas, atentos ante la inminente llegada y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en el texto anterior había una solemne amonestación, pues ay de aquel que ignora este hecho. Ay de aquel que descuida esta realidad. Porque mientras que es una bienaventuranza la llegada de Cristo para aquellos que están expectantes, aguardando su venida, representa una terrible pérdida para aquellos quienes descuidan esta realidad. Por eso, versículo 39 del capítulo 12, el Señor dijo: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Cristo describe su venida no solamente como una bienaventuranza para aquellos que están expectantes ante ese acontecimiento, pero describe su venida también como una circunstancia en la que un hombre de hogar descuida sus responsabilidades y sufre una terrible pérdida ante la llegada de un ladrón. Esta terrible pérdida nos habla acerca de la miserable condición en la que muchos podrían llegar a terminar el día de hoy si es que Cristo regresara en estos instantes. Perderían la oportunidad de la vida eterna. Perderían la oportunidad de ser reconciliados con su Hacedor. Perderían la oportunidad de experimentar el gozo prometido en las Sagradas Escrituras. Tendrían que sufrir eternamente y para siempre en ese lugar de tormento del que se habla constantemente por medio de la palabra de Dios. Y ante esta terrible expectativa, el apóstol Pedro hace una pregunta. Y ahora sí ya estamos en nuestro texto. Versículo 41 de Lucas 12, Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro, al escuchar estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, le pregunta: Maestro, Rabí, ¿estás hablándonos a nosotros, tus seguidores? ¿O estás hablando a toda la multitud que se encuentra aquí congregada? Nuestro Señor Jesucristo no respondió explícitamente a esa pregunta. A cambio, Él presenta una segunda parábola. Otra historia más, como solía nuestro Señor Jesucristo enseñar. Esta historia ya no habla acerca de siervos expectantes. Ahora habla de otra clase de siervos. Un mayordomo, dice.
Y él hace esta pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Él comienza a hablar ahora de un hombre que tiene una gran responsabilidad. Tiene bajo su encargo todas las pertenencias de su amo. Un lugar sumamente importante, un mayordomo. Y cita una bienaventuranza también para esta clase de hombres. Versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y este punto es importante, hermanos. Bienaventurado estos siervos a los cuales cuando su Señor venga y les halle haciendo lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué nos enseñan estas palabras de entrada, hermanos? La primer bienaventuranza que ofrece nuestro Señor Jesucristo en el versículo 37 es hacia aquellos que sean hallados velando, expectantes, vigilantes. Pero esta segunda bienaventuranza no es para aquellos que se encuentran velando, despiertos. Es para aquellos que sean hallados haciendo así. En otras palabras, aquí se nos enseña que no basta simplemente con velar. No basta simplemente con tener un anhelo en el corazón de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No basta con decir que amamos a Jesús y que deseamos su venida. No basta con eso. Bienaventurado, dice la palabra, al que se le halle haciendo. Es necesario no solamente velar. Es necesario no solamente experimentar emociones o buenos sentimientos. Es necesario ocuparnos de hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Por eso es que este segundo mensaje lleva por título no la expectativa del reino, sino la responsabilidad del reino. Sí, hermanos, el cristianismo habla acerca de un hacer. Y estamos aquí hablando del deber que todos y cada uno de aquellos que decimos ser cristianos tenemos que ejecutar. Y no se trata de la justificación en este punto, hermanos, pero de nuestra santificación. No se trata acerca de la fe salvífica, pero de la santidad. No se trata de lo que los hombres deben buscar hacer para ser salvos, sino de lo que los hombres que han sido salvos deberían de hacer, de llevar a cabo. Las Escrituras una y otra vez nos enseñan ese llamado a todos los que decimos ser cristianos. Hechos capítulo 10, versículo 38, por ejemplo. Se nos dice cómo es que nuestro Señor Jesucristo mismo es uno que anduvo haciendo bienes. Dice: vosotros sabéis, versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tito, capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo exhorta a Tito: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La carta que escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 10. Solemos hacer un énfasis en la salvación que es por gracia, por medio de la fe, y eso es verdad. No estamos diciendo lo contrario. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 continúa: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan capítulo 15, en su versículo número 8. En esto es glorificado mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una y otra vez, las Sagradas Escrituras nos hablan acerca del llamado, la responsabilidad, el deber que tenemos que llevar a cabo
los que decimos conocer a Cristo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo entonces en Lucas capítulo 12? Él está hablando de la responsabilidad que implica el ser parte de este reino. Él está hablando acerca de mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? ¿Quién es un mayordomo? Algunos comentaristas hacen alusión de que en este punto está haciendo alusión particularmente a los apóstoles e implícitamente a todos aquellos que tienen un rol de liderazgo dentro de la iglesia. Y creo que esto es verdad. Los apóstoles tenían una gran responsabilidad. Los pastores tenemos una gran responsabilidad. Esta mayordomía se aplica para nosotros. Somos llamados a dar la porción correspondiente a cada una de las almas que Dios pone bajo nuestro cuidado. Como indica en el versículo número 42. Tenemos la responsabilidad enorme de alimentar sus almas, hermanos. Y hay de aquel que siendo llamado a este ministerio no se ocupa diligentemente de llevar a cabo esta labor. Es una labor sumamente solemne. El ministerio pastoral es una labor que en esta semana particularmente el Señor me recordaba una vez más. Se lleva a cabo delante de los hombres y delante de Dios. Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres, dice el apóstol Pablo. El ministro del Evangelio es uno que vive todo el tiempo delante de Dios y delante de los hombres. Es uno que tiene que entonces ocuparse diligentemente, no solamente para que los hombres le vean, sino porque sabe que Dios es quien le ve principalmente en lo íntimo. Hay de aquellos ministros que omiten esta labor. Ay de mí, si me vuelvo negligente ante este solemne llamado. Pero no solamente los líderes somos mayordomos delante del Señor, hermano. Cada cristiano es un mayordomo de los bienes de su Señor. Y es que, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es aquel simplemente que administra las posesiones, las riquezas de su amo. Cada cristiano tiene que recordar el día de hoy que nada absolutamente de lo que tiene es suyo. No se trata, amado hermano, de tu casa. No se trata de tu auto. No se trata de tu esposa, de tu esposo. No se trata de tu hijo, de tus hijos. Todo, absolutamente todo es de tu Señor. Tú y yo simplemente somos mayordomos a quienes se les ha conferido la responsabilidad de administrar adecuadamente lo que a Él le ha placido darnos temporalmente. No hay nada que nos pertenezca. Él nos confía todas estas cosas y lo hace con el propósito de que hagamos un uso sabio a fin de honrar a nuestro amo y maestro en estas cosas que Él nos ha confiado. Tu dinero, amado hermano, no es tu dinero. Es de tu amo. Él te lo proporciona para que lo administres. Tu casa, hijos. Más aún, amado hermano, tu vida. Es algo que le pertenece a tu Creador. Todas y cada una de estas cosas son de nuestro Señor. Y somos llamados a ser fieles administradores de cada una de ellas. El Señor llama bienaventurado al mayordomo que es fiel y prudente. Fiel y prudente. ¿Qué significan estas palabras? Fiel. Describe la plena fidelidad que hay en creer en la fe que Dios imputa e imparte. Fiel es aquel que se ha convencido de que Jesús es el Mesías y el autor de la salvación y como consecuencia y respuesta entiende que todo lo que te hace, lo hace para gloria y alabanza de su nombre. Prudente
También se traduce en otras porciones de las Escrituras como sabio. Es la misma palabra que se emplea para hablar acerca del hombre que edificó sobre la roca. Mayordomo fiel y prudente. Es aquel entonces que es consciente de la realidad de que no se pertenece a sí mismo y que todo cuanto tiene es de su Señor. Y en este punto, amado hermano, déjeme hacerle una pregunta. De todas estas posesiones, que Dios le ha encomendado salvaguardar, ¿cuál diría que es la más preciada? Piense por un momento, de todas estas cosas que usted supone suyas, ¿cuál es la posesión más preciada que dice tener? Muchos pudieran pensar, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres. Y todo eso es importante, amados hermanos. Somos llamados a ser diligentes en cuanto a esas bendiciones que Dios nos ha querido dar. Pero una vez más, quiero ir más al fondo, quiero ir al corazón, quiero ir a la esencia de lo que es el reino de Dios en esta ocasión. ¿Cuál es la más preciosa posesión que todo cristiano debería decir tener? El Evangelio, amados hermanos. El Evangelio es la más preciosa de las posesiones que nuestro Señor nos ha encomendado. El hecho, la certeza, la realidad de saber que a través de este mensaje se nos ha dado el descanso eterno. Se nos ha dado acceso a un gozo y a una felicidad que son inefables. La pregunta el día de hoy, amado hermano, ¿está usted siendo fiel en cuanto a la administración de esta preciada posesión? ¿Está usted siendo fiel en cuanto a la administración del Evangelio? ¿Está usted siendo diligente en cuanto a esta gloriosa realidad que habla acerca de un gran gozo? ¿Está usted siendo diligente al hacer un uso adecuado de las buenas nuevas de la salvación, proclamando a las almas perdidas la miserable condición en la que éstas se encuentran? Piensa en esto, hermano. Usted es capaz de ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Sí, quizá no la vemos tan seguido como desearíamos y tan plenamente como nos gustaría, pero usted y yo tenemos el gran privilegio de poder ser conscientes y contemplar la gloria de Dios en la faz de Cristo, la gloria de este reino invisible que ya es una realidad en medio de nosotros. Pero piense en esto, hay muchas almas que no son capaces de verlo. Usted y yo podemos ser conscientes y ver aún la miseria en la que tales personas se encuentran. Hemos sido despertados, nuestros ojos han sido abiertos. Podemos ver cómo es que una persona sin Cristo es la criatura más miserable que puede caminar sobre la faz de esta tierra. Porque ciertamente se dirigen hacia una segura condenación. Pero una vez más, usted y yo podemos ser conscientes de ello y verlo, pero ellos no. Porque son ciegos y están muertos. ¿Estamos siendo diligentes en la proclamación de las buenas nuevas en este mundo de miseria, en este mundo caído? Paul Washer a menudo suele decir, y hoy quiero apropiarme de esas palabras: vean en mí el día de hoy a un hombre moribundo hablando a otro puñado de hombres moribundos. Estamos ciertamente aquí solamente de paso. La pregunta es, ¿estamos viviendo responsablemente en este reino al que hemos sido introducidos por gracia y por causa de la misericordia de Dios? ¿Está usted siendo diligentes en proclamar las buenas nuevas? ¿Cómo podemos ser más diligentes el día de hoy, hermanos? Déjeme señalar algunos consejos prácticos para que
Señor, hoy obre en nuestros corazones y nos despierte ante esta urgente necesidad. En primer lugar, seamos conmovidos por la miseria de otros. Medite detenidamente y con sinceridad en las Sagradas Escrituras, hermano. Medite en la condenación de la que se habla en la palabra de Dios. Medite en el pecado y cómo es que este trae ruina. Medite en estas verdades y deje que el Espíritu Santo conmueva su corazón a causa de la miseria de su prójimo que está sin Cristo. No vea al vecino escandaloso simplemente que se encuentra a un lado de su casa. Vea a un alma en estado de miseria que se sumerge cada vez más en su propia iniquidad. Aproveche las oportunidades que el Señor le proporciona. Siempre que el Señor le abra una puerta, busque diligentemente recordarle a esa alma acerca de su necesidad de un Redentor. Recuérdele cómo es que hay un Cristo quien cargó misericordiosamente con nuestros castigos. Recuérdele acerca de las maravillas del cielo que usted ya ha podido contemplar por medio de la palabra. Hable acerca de estas verdades. En tercer lugar, ocúpese de buscar la gloria de Dios y nunca la suya. En estos tiempos vivimos tan ensimismados, amados hermanos. En estos tiempos vivimos simplemente buscando lo nuestro y no lo de los demás. Nuestra comodidad, nuestro bienestar. Amado hermano, usted y yo ya estamos seguros en Cristo Jesús. Pase lo que pase de este lado de la eternidad, si es verdadero hijo de Dios, usted va caminando hacia la patria celestial. No así con aquellos que no han conocido a Jesús. Deje de pensar en sí mismo, busque la gloria de Dios y ocúpese de la salvación de las almas. En cuarto lugar, hable con claridad y con fidelidad. Es decir, no minimice la gravedad del pecado, hermano. El pecado es grave. Aún las famosas mentiras piadosas son graves. Porque la paga del pecado es muerte. No minimice estas cosas. Pero por otro lado, tampoco minimice la gloria y el poder de Cristo. Predicar el Evangelio no es simplemente hablar acerca de la ley y de la condenación, amados hermanos. Tan importante como esto pueda ser. ¿Cuán a menudo nos quedamos solamente en esa parte? ¿Cuán a menudo solamente vamos señalando la condenación en la que las almas se encuentran en este mundo caído? Pero ¿cuántas veces nos olvidamos hablar acerca de la gloria de Dios en la faz de Cristo? ¿Cuántas veces nos olvidamos acerca de proclamar que hay perdón? Que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Seamos fieles entonces al momento de proclamar el Evangelio. Por último, dos más, perdón. No solamente hable con claridad y fidelidad, pero hable con seriedad, pero con entusiasmo y sabiduría. Oh, amados hermanos, el infierno es algo solemne. La eternidad en el lago de fuego es algo solemne. No es una fábula, amigo que nos visitas el día de hoy. No se trata de historias ficticias. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de la realidad, de un lugar de tormento. Amado hermano, seamos sobrios al momento de abordar y hablar acerca de estas verdades. Pero también hagámoslo con el debido entusiasmo, recordándonos que hay esperanza y que hay perdón. Y hagámoslo aún con sabiduría, buscando la dirección del Espíritu Santo para elegir el momento más adecuado para compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que nos rodean. No cuando alguien está enojado o a la defensiva,
que definitivamente no te va a escuchar, amado hermano. Seamos sabios, seamos diligentes, pero seamos sabios buscando la guianza del Espíritu Santo y aplicando los principios que la palabra de Dios nos ofrece, sobre todo en Proverbios, para saber cómo hablar con las personas. Por último, hermanos, asegúrense que su vida testifique tanto como sus palabras. ¿Cómo podemos ser fieles en la administración de esta preciada posesión que es el Evangelio? Compartiendo el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas a través de estos consejos que he dado, pero también asegurándonos de que nuestra vida testifique tanto como nuestras propias palabras. Oh, cuántas personas son tropezadas a menudo por causa de nuestro propio pecado, hermanos. Cuántas personas a menudo son tropezadas porque no ven en nosotros el carácter de Cristo. Porque no ven en nosotros el carácter paciente y misericordioso que debería de ser manifiesto en nuestras relaciones con ellos. Porque ven en nosotros personas egoístas, personas orgullosas, personas indispuestas a humillarse cuando se equivocan y cuando pecan contra su prójimo. Porque ven en nosotros toda clase de cosas excepto el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Seamos fieles mayordomos en la administración de esta preciosa posesión que nos ha sido dada, hermanos. Y me pregunto, ¿cuál será la causa del gran descuido que a menudo muchos de nosotros cometemos en cuanto a esto, hermanos? Una de esas causas es precisamente la falta de compasión. Hacemos a un lado parábolas como la del buen samaritano y reflejamos todo excepto el carácter de ese personaje. Un autor dice: ¿qué más da si el pecador herido por el pecado y esclavizado por Satanás no quiere tu ayuda? Su miseria clama de todos modos. Si Dios no hubiera escuchado el clamor de nuestra miseria antes que el clamor de nuestras oraciones, nosotros mismos habríamos permanecido en la esclavitud de nuestros pecados. ¿Por qué causa descuidamos nuestra mayordomía del Evangelio, hermanos? Porque hay gran falta de compasión en nuestros corazones. Compasión que se excusa diciendo, es que no quiere escuchar. Quizá él no clame por ayuda, pero escucha el clamor de la miseria en la que se encuentra. Y busca en la guianza del Espíritu Santo acercarte. Porque otra causa, a menudo somos negligentes en la mayordomía de este precioso tesoro. A menudo nos impide dar testimonio el deseo de ser populares. El qué dirán los demás. Esta ansiedad que caracteriza hoy en día tanto nuestro mundo, nuestra sociedad, este anhelo por complacer simplemente a los demás. ¿Qué irá a pensar de mí tal persona si le comparto estas verdades? ¿Qué irá a pensar si le hablo acerca de Cristo? Y otro obstáculo es una timidez pecaminosa. Nos avergonzamos de nuestro deber cuando el mundo debería avergonzarse de su pecado. ¿O qué hay del espíritu perezoso e impaciente? Testificar acerca del Evangelio, el ser mayordomos diligentes de este precioso tesoro implica esfuerzo, constancia, tiempo, implica que doble sus rodillas, hermano, orando y clamando por esa alma a la que le está compartiendo. Implica que espere el momento más indicado para volver a acercarse. Implica el hablarle, no 1, 2, 3, sino quizá 10, 15, 20 veces el mismo mensaje. Pero cuán a menudo podemos llegar a decir, es que ya le compartí el Evangelio. ¿Cuántas veces le habló el Señor a usted, hermano? ¿Cuántas veces trató a su corazón antes de que usted despertara a las gloriosas realidades eternas? ¿Durante cuántos años seguramente Dios estuvo llamándole una y otra vez con toda paciencia? A menudo otro obstáculo es el orgullo.
Y no hablo del orgullo simplemente de no hablar del Evangelio. Hablo del orgullo que nos hace hacer acepción de personas. Hacemos distinción con las personas que nos rodean. A este sí le voy a hablar, a este no. ¿Está usted siendo diligentemente un buen mayordomo del Evangelio? Y una última causa por la que probablemente usted ha sido negligente en esto es la ignorancia. Tal vez usted pensaba en su corazón, es que eso le corresponde a los ministros, eso le corresponde al pastor, eso le corresponde a los hermanos que van y predican en las calles. Bueno, el día de hoy ya no será esa una causa. Sepa hoy usted que si está en Cristo, usted tiene el llamado y la responsabilidad dentro de este reino de ser un mayordomo fiel en cuanto a el precioso tesoro que nos ha sido dado. Un tesoro que ha sido depositado en estas miserables vasijas de barro. Pero el valor no está en nosotros, amados hermanos, sino en la realidad de las buenas nuevas, que en Cristo Jesús hay perdón para los pecadores. Pero una vez que hemos hablado de este aspecto, hermanos, de la mayordomía, déjeme seguir avanzando en nuestro pasaje del día de hoy. Nuestro Señor habla acerca de la importancia y de la bienaventuranza de ser responsables dentro del reino de nuestro Señor. Pero hay quienes actúan de una forma absolutamente contraria. Quizá usted y yo el día de hoy hemos sido redarguidos, hemos sido despertados a que muchas veces hemos sido negligentes, no hemos sido fieles. Pero arrepintámonos el día de hoy, pongamos nuestra mirada en Cristo. Sin embargo, ¿qué de usted si escuchando el día de hoy esta amonestación persevera en ser negligente? ¿Qué de aquellos que escuchando el llamado que hace Cristo Jesús por medio de su palabra continúan siendo negligentes en cuanto a la mayordomía de estos preciosos tesoros? Nuestro Señor introduce aquí otra parte en esta parábola. Pasa ahora de hablar de este siervo como un siervo fiel a hablar de este siervo como un siervo infiel. La clase de siervo que ante la ausencia de su amo comienza a pensar dentro de sí mismo: él tardará en venir. Y por causa de ello comienza a hacer lo que le place, lo que le da la gana. Por causa de ello comienza no solamente a ser infiel con la mayordomía que se le ha concedido, pero comienza aún a maltratar, golpear a los criados y a las criadas, a comer, beber y a embriagarse, dice el Señor. La clase de criado que al hedonismo del que se nos hablaba con el rico insensato se le agrega también la crueldad. A esta clase de criados infieles, nuestro Señor señala en el versículo número 46: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y en nuestra traducción, versículo 46, dice: le castigará duramente. En el original griego se traduce literalmente: lo partirá en dos. Y esta es una expresión idiomática para hablar acerca del castigo más severo que se puede proporcionar a un hombre. Nuestro Señor aquí habla y cambia el panorama completamente, cambia la escena. Aquel mayordomo que debería de ser fiel comienza a comportarse infielmente. Y lo trágico es precisamente eso, hermanos. Lo terrible, lo duro de este pasaje se encuentra en esta realidad. No en el castigo, hermanos, sino que en el hecho de que quien está siendo infiel es llamado un siervo, un mayordomo. De manera que Cristo aquí está hablando, no de los paganos. No está hablando aquí de personas que están completamente alejadas de Dios. No está hablando aquí acerca de personas que nunca buscan el rostro del Señor a través de las Sagradas Escrituras. Está hablando de hombres, mujeres que dicen ser cristianos. Está hablando de personas que profesan una fe en Cristo. Está hablando incluso de ministros
que se paran en un púlpito para predicar la palabra de Dios. Está hablando de personas que se encuentran dentro de la casa de Dios. Eso es lo trágico de este pasaje, hermano. Está hablando de falsos pastores. Está hablando de falsos conversos que domingo tras domingo se sientan en una banca. Está hablando de esta clase de personas cuyo castigo será severo y que en última instancia ni siquiera son cristianos. Porque no solamente dice que los partirá en dos, sino que los pondrá con los infieles, los incrédulos. ¿Por qué los pondrá allí? Porque eso es lo que son. Oh, ¿puede usted pretender tener fe? ¿Puede usted profesar el cristianismo? ¿Puede usted haber sido bautizado? ¿Puede usted tener cierto conocimiento intelectual acerca de las Escrituras? ¿Puede usted incluso llegar a ser un predicador y maestro de la palabra de Dios? Pero la pregunta que hoy es penetrante para el corazón y la conciencia de todos los que estamos aquí congregados es: ¿está usted haciendo la voluntad de Dios en la práctica? ¿Está usted siendo responsable del reino que le ha sido dado? ¿Está usted manifestando la realidad de 2 de Corintios 5:17 que enseña: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? ¿Ha usted nacido de nuevo? Déjeme hablar a los miembros de esta iglesia local. Oh, amados, el ser miembros de esta iglesia local no asegura que sean ciudadanos verdaderamente del reino de Dios. Su vida, su fruto, es la evidencia de si realmente algo ha pasado en su corazón. Y una vez más, no estamos hablando de obras para salvación. Estamos hablando del fruto de una salvación que es dada por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo está usted viviendo, amado hermano? ¿Cómo está usted en su mayordomía? ¿Cómo se está conduciendo en el ya, pero todavía no? Esta es la aplicación práctica de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: buscad el reino de Dios. Este es el llamado a vivir para todo cristiano. Esto es en lo que consiste buscar el reino de Dios. Vivir no para las cosas temporales. Vivir no como el rico insensato, sino vivir como el mayordomo que es fiel y prudente. Y déjeme aquí aclarar algo para consolación del corazón del pueblo de Dios. No estamos diciendo de que cada uno de ustedes tiene que convertirse en un predicador itinerante e ir a las misiones, no. La mayordomía, la fidelidad que Cristo nos exige es en el contexto que a cada uno de nosotros nos ha sido dado. Y este es el principio que veremos al final del pasaje. Pero déjeme anticipar solamente esto, amada hermana. Su llamado es a ser fiel en el contexto del hogar, amando a su esposo, sirviendo a su esposo, instruyendo a sus hijos, preocupándose siempre que sea posible de compartir las buenas nuevas con aquellos que están a su alrededor. El llamado de cada uno de nosotros es particular. A algunos les da un talento, a otros 3, a otros 5, y Él no exige 5 talentos al que le dio 1, o 3 talentos al que le dio 2. Él nos da y nos pide en la medida en que nos da, hermanos. Pero déjeme preguntar, ¿habrá algo más terrible que el ser contado entre los infieles? Como señala el Señor en este pasaje,
de responder con un rotundo sí. Porque aquí no termina nuestro texto, hermanos. Se pone peor en cuanto a la solemne advertencia que está contenida en este pasaje. Versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Se pone peor para este mayordomo infiel, hermanos. Porque Cristo está diciendo que su juicio será aún más terrible que el de muchos otros. Y con esto entendemos y aprendemos un principio importante de la palabra de Dios, amados hermanos. Todo pecado es grave, pero ciertamente hay grados de maldad y grados de castigo. Esto es lo que nos está mostrando aquí este pasaje. Pablo, de hecho, advirtió acerca de acumular ira para el día de la ira. Nuestro Señor está hablando acerca de un castigo aún más severo para aquellos quienes han recibido más. Y aquí está el principio que debe de hacer temblar el corazón de todos los que estamos congregados el día de hoy en este lugar. La predicación de la palabra puede traer bendición, que eso es lo que venimos buscando, al menos eso creo. Pero la predicación de la palabra también trae maldición. Segunda de Corintios 2, 15 al 16. Voy a leer una paráfrasis de este pasaje, donde el apóstol Pablo dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Hablando de los cristianos. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Oh amigo que estás entre nosotros, la palabra de Dios puede traer bendición, pero también traer maldición. En la medida en que tú te expones a las verdades de las Sagradas Escrituras, pero permaneces rechazándolas, la condenación, la ira que se cierne sobre tu cabeza aumenta. El conocimiento de la palabra de Dios, que es rechazado o que lleva el endurecimiento de nuestro corazón, trae un castigo mayor sobre nuestras vidas. Este mayordomo será severamente castigado porque mucho se le había dado gran cantidad de conocimiento. Esa es la causa por la que luego advierte a los cristianos: no os hagáis muchos de vosotros maestros. Porque aquel que se para en este púlpito asume una mayor responsabilidad delante de Dios. Pero eso es verdad de todos y cada uno de ustedes que están hoy congregados aquí. Quizá alguno de ustedes viene por primera vez a escuchar la palabra de Dios. Bueno, ya has escuchado hoy lo suficiente y estás escuchando lo suficiente para entender que ahora tienes una mayor responsabilidad que aquellos que jamás han escuchado del Evangelio. Esto no significa que quienes nunca han escuchado el Evangelio no son responsables delante de Dios y no serán severamente castigados. Los cielos, nos dice Salmo 19, nos cuentan la gloria de Dios. La creación misma testifica acerca de las realidades de la existencia de nuestro Hacedor y son suficiente conocimiento para que todo hombre, mujer, cierre su boca delante de un Dios que es santo, santo, santo. Y tenga que enfrentarse a un juicio. Pero en la medida en que usted y yo somos expuestos a más y más revelación, mayor es nuestra responsabilidad, hermanos. Mayor es la responsabilidad que recibimos. Quiero que consideremos algo importante en este momento, hermanos. No soy yo quien está advirtiendo acerca de esto. Son las palabras de Cristo.
Cantábamos al principio, muestra a Cristo. Y este es Cristo, hermanos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay un día en el que será manifiesta la ira de este Cordero. Este es Cristo hablando acerca del día del juicio. Este es Cristo amonestando a aquellos que tienen particularmente años y años entre nosotros. Escuchando acerca de la verdad, de que hay perdón de pecados, pero endureciéndose cada vez más y más. Oh, jóvenes que están aquí. Oh, esposo, esposa de nuestros amados hermanos en la fe. Que hoy puedas despertar. Que hoy puedas reaccionar a la condición en la que te encuentras. Que hoy puedas despertar a la gran responsabilidad que se cierne sobre tu alma en estos instantes, porque tú has escuchado, no una, no dos, una gran cantidad de veces. Que hoy puedas hacer a un lado el endurecimiento de tu corazón. Que hoy puedas recibir por la fe a este glorioso y precioso Salvador y tomarte de su mano. Él no está llamándote a que hagas obras. Él te está llamando a que hagas un alto. Que entiendas tu miseria el día de hoy. Que te veas a ti mismo, a ti misma, en tu propia inmundicia. Y que desde ese fango en el que te encuentras puedas alzar tu mirada hacia aquel bendito Salvador y clamar como el apóstol Pedro lo hizo: sálvame, Señor, que perezco. Que hoy puedas aferrarte por la fe a la certeza de que Él no echa fuera absolutamente a nadie quien acude a Él sinceramente y en humildad. No tienes que perecer. No tienes que ser partido o partida en dos. Porque aún hoy lo que estás escuchando, lo estás escuchando por gracia. Por otro lado, amado hermano, déjame preguntarte, ¿cuánta gracia has experimentado? ¿Cuánto has recibido de parte del Señor? ¿Cuánto recibes domingo tras domingo desde este púlpito? Es cierto, quizá no seamos los mejores predicadores, pero hemos procurado ser fieles. Y en la medida en que nosotros podemos ser fieles, tú también adquieres una gran responsabilidad, amado hermano. Esta iglesia particularmente ha recibido una y otra vez una gran cantidad de verdad. Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo con esa gracia? ¿Estamos viviendo responsablemente en este reino? Oh, amada iglesia, quiera el Señor hablar a nuestros corazones el día de hoy y recordarnos que no es tiempo de comer, beber y embriagarse, pero es tiempo de servir, es tiempo de honrar, es tiempo de glorificar a nuestro Dios. No para alcanzar nuestra salvación, pero por causa de la gratitud de nuestros corazones, al saber que Él nos ha amado perfectamente y que nos lo ha mostrado a través de esa bendita cruz. Oremos al Señor para concluir.